Bienvenidos a Semillas de Fe en un enlace de un grito de ayuda. Este es un enlace para ti, todo el público, y este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estos estudios y consejos bíblicos de cómo poder salir un poco de nuestra manera mala de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Dios Jesucristo. Un consejo me gustaría darles es que debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y posible de nuestros problemas personales. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en la página Semillas de Fe y un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden estar ayudando en su caminar y sobre todo para que puedan edificar su espíritu y otras cosas. También me gustaría que ustedes pudieran entrar por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp, de ahí nos puedes oír y ver. Y también nos gustaría que nos dieras el comentario sobre cada uno de estas pláticas que estás escuchando, que tú nos digas verdaderamente si tienes alguna necesidad sobre qué gustaría que platicásemos en este lugar, en Facebook, YouTube o WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes hablando sobre un tema muy difícil, las adicciones. Realmente las adicciones son reveladas de muchas maneras. Puede ser el alcoholismo, las borracheras, el cigarro, la mota, la hierba, bueno, un montón de cosas. Pero el gran peligro en la adicción es el hecho de que uno mismo como persona se rinde y se entrega a otro poder permitiendo que nuestra voluntad se torne pasiva y sobre todo se pueda ir deteriorando constantemente. Hay muchos adictos que digan que hayan entregado su voluntad y que insisten en repetir, yo sabes qué, estás equivocado, yo puedo abandonar en cualquier momento la droga. Y no es cierto. Pero no es si lo puedes o no abandonar, ¿por qué lo haces? Y sobre todo yo quiero platicar relacionados de esto, ¿verdad? Lo que nos habla, lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, lo que nos habla la Biblia. En el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, me está diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si empezamos a ver el diccionario, también nos define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. Entonces, yo dándome cuenta sobre esto, hay un gran peligro en lo que es en las adicciones y sobre todo es que la misma persona al principio dice que todo lo puede, pero no es cierto, se va rindiéndose poco a poco, se va entregando poco a poco y ese poder permitivo, ¿verdad?, de la voluntad del ser humano hacia la droga va a entorpecerlo, se va a poner pasivo y puede llegar a la muerte. Muchos adictos niegan, como les digo, que hay entregado su voluntad e insiste que repetir, yo lo puedo abandonar en cualquier momento. Pero ¿sabes qué? Esto es una cadena. Y esa cadena casi nunca se rompe. Y nunca se les va a romper hasta que no decidan entregarse verdaderamente a Dios por medio del poder del Espíritu Santo para que por ese medio puedan ser libertados. Es la única manera que pueden salir de las adicciones. Que se entreguen completamente a Dios por medio del poder del Espíritu Santo para que sean ¿qué? Libertados. Dice también en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, dice, es menester que ustedes, ¿verdad?,
se abstengáis. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. O sea, de todas esas cosas que no le agradan a Dios y que te están perjudicando tu cuerpo, tu mente, tu corazón, todo. Y dice, os ruego que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, me está enseñando que verdaderamente una adicción es un problema que se está batallando con el alma. A lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad?, que me están escuchando, tienen problemas con eso porque es que mi novia me dejó y empezaste con el alcohol, después con la droga. O a lo mejor puede haber sido por un problema de que falleció un ser querido tuyo y de ahí empezó. Pero eso no lo permitas. Debes de abstenerte a esos malos deseos. Tú debes ser en sí mismo. Las adicciones y las costumbres son destructivas y lamentablemente son muy comunes. ¿Y sabes por qué te lo puedo decir? Porque hoy en estos días estamos viviendo en una sociedad adictiva. Por eso es menester que tú aprendas a dar un grito al Señor Jesucristo, un grito de ayuda, pedir un grito y dar un grito de ayuda y pedirle al Señor Jesucristo ayuda, porque es la única manera por medio del Espíritu Santo para que sean librados. Un ejemplo, las adicciones y las costumbres destructivas, ¿verdad?, son tan comunes como el consumo de cigarros, el abuso del alcohol, el abuso de las drogas. Y si vemos en nuestro México, desgraciadamente, hay muchos que son adictos. Y sobre todo, a veces empiezan tomando tranquilizantes y de ahí se vuelven adictos. Cada día hay personas que pasan muchas horas diarias, un ejemplo, es otra manera de adicción, viendo la televisión. Y la cantidad de esclavos también a la pornografía, que es también alarmante en eso. Eso es una adicción también. Muchos cristianos también luchan en secreto con estos hábitos y no buscan la ayuda por vergüenza. Las hermanas con las telenovelas y no salen de ahí. Pero ¿qué es una adicción? Es un hábito y es un hábito destructivo. Es cuando uno se aferra a un comportamiento, a una sustancia o a una actividad o a una persona en las cuales nos está causando daño. Y ahí entra la brujería, ya entra muchísimas cosas que después vamos a estar viendo. O si usted considera que tiene vacíos y que ha usted intentado llenar por medio de cosas ajenas a Dios, es a donde entra exactamente la adicción. El Señor mismo Jesucristo le mostró esto a una mujer adicta a las relaciones con personas. Lo dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque andas con 5 maridos, con 5 personas en las cuales has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho verdad, pero eso se convierte en una adicción. Y a veces ese tipo de relaciones y adicciones empiezan con las enfermedades venarias, empiezan con muchísimas enfermedades. Pero todo eso se forma por medio de raíces. Y eso puede ser transmitido
de un familiar hacia otro, de un amigo hacia otro, puede ser visto por medio de los medios de comunicación y de muchas maneras. Hay muchísimas raíces en las cuales entra la adicción. Y eso nos dice también la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 19, que dice, porque sabemos que la ley espiritual, dice, más, yo he oído de las cosas espirituales, mas yo soy carnal. Y lo más tremendo que él comprende, y estoy vendido al pecado, estoy bien vendido, a mí me gusta la droga y qué, a mí me gusta emborracharme y qué, a mí me gusta estar constantemente haciendo sexo, qué. No sabes que con todo trae una contradicción. Y muchos dicen, es que sabes que a veces lo hago y no lo entiendo. Y unos dicen, es que a veces lo hago aunque no lo quiero. Pero no es cierto. Deseo es deseo y es deseo de la carne, y el deseo de la carne trae la destrucción. Dice que el deseo de la carne es el pecado y la paga del pecado es muerte. Por eso, si uno no quiere el vicio, hay una sola salida: Jesucristo. Mandarle un grito de ayuda al Señor Jesucristo, al mismo Dios, diciéndole, ayúdame, yo ya no puedo más, ya no aguanto más, no sé cómo salir de este problema. Y muchos han dicho de los mismos drogadictos, ¿sabes qué, amigo? Es que ya no sé quién soy, ya no soy yo, ni no sé si quiero hacerlo o no quiero hacer aquello. Sino verdaderamente lo que sucede que es que el pecado mora dentro de él y el mismo pecado lo está destruyendo. Las adicciones, ya sean drogas, alcohol, gratificaciones personales, la pornografía, otro es el perfeccionismo, otro el negativismo. Todas y cada una de estas y muchos más generalmente se manifiestan como el deseo de escapar de diversas circunstancias. Es como, es que me dejó mi novia y buscas a otra y te enredas y haces el sexo. Y como hay muchas que no te hacen caso porque estás medio feíto, ¿verdad? Estás feíto y no se acercan las muchachas, no te queda otro recurso que irte a drogar o irte a emborracharte. Y es malo. En todas las adicciones tiene una raíz espiritual. Y el ser humano es rebelde. Y el mismo ser humano es egoísta por naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de desear que su cuerpo, su mente, su alma estén correctamente, les gusta hacer, divagar y hacer realmente lo que quieren hacer. Perdón por la expresión. El alcohol, las drogas los embrutecen y siempre vivirán embrutecidos. Y casi siempre ese ser humano que es egoísta por naturaleza, por sí mismo y después a los demás, siempre va a desear reconocimiento y va a querer sentir siempre satisfacción. Una adicción, amigos míos, es un reflejo directo de una atadura interna. Y esa atadura interna es un pecado. Y ese pecado es un pecado de rebelión contra Dios y contra sí mismo de la persona. Y no puede haber una sanidad completa hasta que no se haya cortado con esta atadura, como dice, saca,
fuera y no volverla a hacer. Las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino también consecuencias espirituales. Hay muchas maneras en que las adicciones pueden ser destructivas espiritualmente, como la idolatría espiritual. ¿Sí saben que la idolatría espiritual crea adicción? Consumen energías y todo eso, si saben, los lleva a la autodestrucción. Y es una manera que crean una barrera entre la persona humana que se convierte en adicto y Dios, y esa rebeldía, esa adicción impide la obediencia de su palabra y finalmente lo que él decía, perpetuar en el pecado. Hasta dice, ya si me pasa algo, pues ya pasó. Pero no es así. No es así. Muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso de que fue víctima en la niñez también. Aguas, papá. ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Tú eres drogadicto? Tus hijos van a ser drogadictos. ¿Eres borracho? Tus hijos van a ser borrachos. Lo que tú estés enseñando en tu casa, tus niños son víctimas sobre eso. Un ejemplo, la violación, el rechazo, una imagen de sí mismo, la falta de perdón, siempre estarle echando culpa a otros, siempre van a echar a sus hijos culpa a otros. Si vas a ser siempre en aflicción, tus hijos también lo van a hacer. Y sin esto se forma una herencia familiar, porque existen comportamientos de este tipo. Si tú eres maldiciente, tus hijos son maldicientes. Si tú eres enojón, tus hijos van a ser enojones. Ese es un vicio. Esa es una adicción. Y tú debes de darte cuenta que ya es tiempo que tienes estos comportamientos y que existen en ti. Y que hay que tomarlo en cuenta y que tienes que estar lidiando con él y que lo tienes que echar afuera. Si no vas a exterminarte tú mismo. Pero la única manera para salir avantes de esto, hay que pedirle al Espíritu Santo que te muestre verdaderamente de dónde viene la raíz. Esa raíz que causa la adicción. A lo mejor tú eres cristiano y no eres adicto, pero tú puedes estar pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si también es tuya la adicción o la de otra persona, tú puedes estar orando por ella, intercediendo y buscando la sanidad también y la liberación en esa área de cada uno de ellos. Pero mira, hermanos, ni se metan en estas cosas si no están firmes. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice, es necesario que todos los cristianos estén firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a las adicciones, a las cosas de idolatría, a muchísimas otras cosas que también son adicciones. Y una de las adicciones más tremendas son las ataduras del pasado. Y que las vamos a ver más adelante. Vamos a verlas más adelante, estas ataduras del pasado. ¿Y sabes por qué? Porque sí, es una cosa tremendísima en las cosas en las cuales nos pueden traer la muerte de cada uno de nosotros. A veces el pasado, no te imaginas el daño que hace en cada uno de nosotros. Pero hay que pedirle a Dios que nos enseñe a dónde están esas raíces,
¿A dónde están esas adicciones? ¿Cuál es su raíz verdaderamente? Y entonces podamos nosotros definirnos verdaderamente, Señor, yo no puedo solo entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y luego vamos a hacer una oración de liberación si tú quieres. Pero yo te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo verdadero es que cada uno de ustedes nos puede estar visitando en esta página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde puedes llevarte la sorpresa en medio de que lo que estás escuchando, tú puedas ayudar a salir de tu drogadicción, a saber cuál es el verdadero camino que tienes que tomar y sobre todo para que seas libres. Y esto lo puedes entender, ¿verdad? Por medio, y lo puedes oír por medio de Facebook, YouTube, ¿verdad? Y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga muchísimo. Y vamos a seguir con la segunda parte, las ataduras del pasado.